y es el concepto de herencia. Aquí algunas veces, en las primeras clases ya ha salido, lo he nombrado, bueno, esto lo veremos un poco más adelante porque esto es herencia, esto lo veremos más adelante porque esto es herencia. Bueno, pues llega el momento de ver la herencia. Vamos a ver, la herencia es un mecanismo que tiene la programación orientada a objetos para reutilización. Hemos visto ya la posibilidad de reutilizar código con lo que se llama en programación orientada a objetos composición. Hay dos formas de reutilizar código en la programación orientada a objetos. Una es composición, que ya la hemos visto, y otra es herencia, que es la que vamos a ver ahora. ¿Qué es composición? Bueno, pues composición es una forma de reutilización que ya hemos utilizado en C y que también hemos utilizado en Java. Por ejemplo, ¿qué es composición? Pues composición es utilizar el tipo punto para hacer el tipo círculo. Si nosotros definimos el centro de un círculo de tipo punto, nosotros todas las propiedades y todos los métodos que tiene punto los estamos utilizando para círculo. Eso es reutilizar y se llama por composición. ¿De acuerdo? Porque lo que estamos haciendo es que un tipo, el tipo círculo, está compuesto de otro tipo, en este caso el tipo punto. Realmente la composición, como he dicho antes, no es algo nuevo, ya la hemos utilizado en C. Por ejemplo, cuando utilizábamos un array de paciente, donde paciente estaba definido como un struct, pues nosotros estábamos definiendo un tipo utilizando otro tipo. Entonces, nosotros utilizábamos, por ejemplo, un struct de paciente, de alumno, en fin, dependiendo del tipo que tuviéramos, y después hacíamos un array de esa colección. Bueno, pues bien, un array de ese tipo de elementos, eso es composición. Entonces, la composición es un mecanismo de reutilización. Nosotros ya tenemos un código hecho, en este caso el tipo punto, y lo estamos reutilizando para hacer el tipo círculo. El segundo mecanismo de reutilización que tiene la programación orientada a objetos es el de herencia, que es un mecanismo distinto y más potente. Vamos a ver si lo explicamos con un ejemplo. Supongamos que queremos hacer una aplicación para llevar la gestión de un centro sanitario. Es decir, tenemos que diseñar una aplicación que va a manejar lo que llamaríamos así en general un tipo persona. Dentro de un centro de salud, pues el tipo persona evidentemente tiene muchas variantes. Está la variante empleado y estaría la variante paciente. Tendríamos dos posibilidades, ¿no? Personas pueden ser empleados y por tanto estaría dentro de lo que es la gestión de personal de la empresa, y por otro lado serían los pacientes, que son, por así decirlo, los clientes, ¿no?, de ese centro sanitario. Pero es que aún dentro de los empleados hay distintos tipos de empleados. Por ejemplo, estaría el personal sanitario y el personal de administración y servicio, que serían evidentemente personales con tratamiento diferente. Y dentro de los clientes, pues también puede haber diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, el cliente que sea de compañía, que esté asegurado, o el cliente que venga por privado. Todos esos tipos diferentes de personas tienen que tener unas características diferentes, tienen atributos diferentes. Por ejemplo, no son los mismos los atributos que guardaríamos para un empleado que para un paciente, lógicamente son diferentes. También guardaríamos datos diferentes para el empleado que es personal de administración que es personal sanitario. Incluso para el personal sanitario, dependiendo de su escala, o su categoría, o su dedicación al trabajo, etcétera, etcétera, también guardaríamos atributos diferentes. Es decir, que si estáis viendo, nosotros lo que vamos a tener es una jerarquía de tipos, donde de alguna forma unos se heredan de otros. Vamos a poner el gráfico para que lo veáis. Imaginaros que tuviéramos, eso por ejemplo, evidentemente estamos ante un caso, un ejemplo ficticio, pero bueno, un ejemplo que nos puede servir. Ese, por ejemplo, podría ser una jerarquía para diseñar las personas que intervendrían en la aplicación de gestionar un centro sanitario. Fijaros que en lo alto de la jerarquía tendríamos el tipo persona. Las personas de esa aplicación se dividirían pues en tres tipos: empleado, proveedor y paciente. A su vez, los empleados se pueden dividir en tres tipos: ATS, médico y administrativo. Y los médicos a su vez se dividirían en médico de plantilla o en médico externo, es decir, el que solo viene a realizar algunas horas de consulta. Y los pacientes, como he dicho antes, se dividirían entre los que vienen por compañía o los que vienen por privado.
Esta jerarquía lo que nos dice es que de cada una de estas tipos que tenemos aquí, la información que se guarda es distinta, pero que de alguna forma la jerarquía dice que de médico externo, por ponernos en el caso más abajo de la jerarquía, médico externo tendrá todas las propiedades que tenga médico, que a su vez tendrá todas las propiedades que tenga empleado, que a su vez tendrá todas las propiedades que tiene persona. Es decir, que cuando el diseñador del código está haciendo esta jerarquía de tipos, dice, bueno, para mí una persona va a tener nombre, apellidos y DNI. Esos son los datos básicos que yo necesito de cualquier persona, sea empleado, sea proveedor o sea paciente. Y solo tengo esos datos, esas propiedades, que después se van a convertir en atributos. Eso es lo que yo guardo del tipo persona. Después, si es empleado, bueno, pues si es empleado, lógicamente, tendré que guardar otros datos, otros atributos. ¿Qué atributos voy a guardar de un empleado? Posiblemente cuenta corriente para el ingreso de la nómina, antigüedad, en fin, los datos normales que tiene cualquier empresa de un empleado. Una vez que ya tengo los datos de un empleado, sea del tipo que sea, bueno, pues ahora viene, por ejemplo, el médico. ¿Qué es el médico? Pues el médico va a tener, por supuesto, nombre, apellidos y DNI, como persona que es. Como empleado de la empresa, pues tendrá antigüedad, número de la seguridad social, cuenta corriente, etcétera. Pero como médico tiene otros atributos nuevos, que no tenían ni los ATS ni los administrativos. Por ejemplo, tiene que tener especialidad. ¿De qué especialidad es este médico? Por lo tanto, es un nuevo atributo. Y finalmente, el médico externo, que no es de plantilla, pues tendrá, por ejemplo, una dedicación. ¿Cuántas horas viene al centro? Cosa que no tiene el médico de plantilla. Bueno, como veis, con esta jerarquía lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros podemos definir el tipo persona y el tipo empleado, atención a la palabra, hereda de persona. Es decir, un empleado hereda de persona. ¿Qué significa que hereda de persona? Pues significa que tiene todos los atributos que tenía persona, todos los métodos que manejan esos atributos que tiene persona, más algunos atributos y métodos más. Eso los tendrá empleado. Médico tendrá los de persona y los de empleado, más los que les correspondan a médico. Y médico externo tendrá los de médico, los de empleado y los de persona. Entonces, con esta forma de hacer el código, nosotros lo que estamos haciendo es reutilizando las clases o los tipos anteriores. Es decir, persona. Bueno, pues persona tiene el manejo, por ejemplo, del nombre, del DNI y las cosas que necesite como persona. Entonces, todos esos métodos ya no tengo que volver a implementarlos para empleados, porque ya los tiene persona. Médico utilizará los métodos y los atributos que tenga empleado, y por tanto ya no tengo que volver a implementarlos. Es decir, cuando yo construya el tipo médico, no tengo que volver a implementar los atributos ni los métodos que utilicen esos atributos de empleado o de persona. Y así sucesivamente. Otro ejemplo que se suele poner, el que suele figurar en los libros de texto cuando se habla de herencia, es suponiendo que nosotros no quisiéramos hacer una aplicación para figuras planas. Entonces se hace esta jerarquía que veis aquí. En lo alto de la jerarquía estaría una figura plana, cualesquiera. A partir de una figura plana yo puedo tener dos tipos, lo que llamaríamos polígonos o, por ejemplo, lo que llamaríamos elipse. Dentro de polígono pues estarían triángulo, cuadrilátero, pentágono, en fin, dependiendo del número de lados de ese polígono. Pero es que a su vez, dentro de cuadrilátero, yo podría tener dos clases, los que tienen los lados iguales o los que no, es decir, rectángulo o rombo. Y a su vez, dentro de rombo, yo podría tener otro tipo que es cuadrado, que es un tipo especial de rombo. Y por la parte de elipse, pues yo tendría un tipo especial de elipse, que es el círculo. Fijaros, con esta jerarquía, de nuevo, tenemos lo mismo de antes. Es decir, lo que yo quiera definir para figura, que es lo que está en lo alto de la jerarquía, sirve para cualquiera de las figuras que están aquí. Después, cada uno de estos tipos tendrá algo específico, es decir, es un refinamiento del tipo anterior. Y tendrá atributos y métodos nuevos. Pero podré utilizar todos los métodos y atributos de los tipos que están por encima en la jerarquía. Esta relación que se establece entre tipos se llama relación padre-hija o padre-hijo. Es decir, se dice que figura es un tipo padre de polígono, que a su vez es un tipo padre de cuadrilátero y así sucesivamente. O al revés, se dice que cuadrilátero es un tipo hijo de polígono, que a su vez es un tipo hijo
de figura. Así que se utiliza esa nomenclatura de padre e hijo. También se utiliza la nomenclatura supertipo o subtipo. Por lo tanto, diríamos, por ejemplo, que cuadrilátero es un supertipo de rectángulo y que rombo es un subtipo de cuadrilátero. Relación padre-hijo, relación supertipo, subtipo. Esas son las formas en las que se suele hablar en programación orientada a esto. Bueno, os decía que aunque no debería pasar, pasa. Y es que el alumno suele confundir composición y herencia. Y no debería pasar, porque creo que está bastante claro la diferencia entre una y otra. Vamos a dejarlo claro desde el principio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues empecemos por ejemplo por herencia. ¿Por qué esto es herencia y no es composición? Pues esto es herencia y no composición porque un empleado no está compuesto de personas. No, un empleado es una persona. Por eso no es composición. No es que esté compuesto o que una de sus partes sea. No, un empleado no tiene una parte persona y otra parte animal. No, un empleado es una persona. Mientras que el ejemplo que he dicho antes de círculo y punto, un punto no es un círculo, ni un círculo es un punto. Lo que sucede es que un círculo tiene o está compuesto por un punto. Por tanto, la diferencia debe estar meridianamente clara desde el principio. Cuando la pregunta es, la respuesta es herencia. Es decir, en el segundo ejemplo, ¿es un rombo un cuadrilátero? La respuesta es sí. Por tanto, es una herencia. ¿Es una elipse una figura? Sí. La respuesta es herencia. Ahora, si nos preguntaran, ¿es un rectángulo una parte de un cuadrilátero? La respuesta es no. Ni el rectángulo es una parte del cuadrilátero, ni el cuadrilátero es una parte del rectángulo. Es un refinamiento. Es decir, un cuadrilátero es un polígono que solamente tiene 4 lados. Es decir, le estamos restringiendo el tipo. Pues entonces, en ese caso, estamos ante un caso de herencia. Y se implementan de forma diferente. Fijaros, la composición, aunque ahora haremos un ejemplo, ya lo hemos visto. Es decir, me pongo de nuevo aquí. Este es el tipo círculo, la clase círculo y MPL. Fijaros que lo que hemos puesto es que la clase círculo y MPL implementa la interfaz círculo. Y dentro tenemos sus atributos y uno de sus atributos es de tipo punto. Esto es composición. Claramente. De hecho, la composición no es algo tan sorprendente. Ya el tipo punto tenía composición. Cuando yo pongo aquí que X e Y son de tipo doble, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy utilizando composición. Lo que pasa es que estoy utilizando composición con los tipos básicos que trae Java. En este caso con el tipo envoltorio doble. Pero esto ya es composición en sí mismo. Bueno, entonces, ¿cómo se pone que un tipo hereda de otro? Pues para poner que un tipo hereda de otro, se pone una declaración mediante la cláusula extends, terminando en S. Y entonces se pone que un tipo, en este caso una interfaz, extiende a otra interfaz. Java, esto depende del lenguaje de programación orientado a objetos que vayamos a usar, pero como en este caso concreto estamos en Java, pues vamos a decir qué hace Java con la herencia, porque depende, insisto, hay distintos tipos de herencia y distintos lenguajes que admiten o no unos tipos de herencia. Java permite herencia múltiple de interfaces, pero no de clases. Es decir, Java permite que una interfaz herede de más de una interfaz. Así que haya dos interfaces y que haya otro tipo que hereda de las dos. Es decir, que sea subtipo de dos. Pero con las clases no. Porque, no lo he dicho, pero hay dos tipos de herencia. La herencia de interfaz y la herencia de clases. Nosotros siempre vamos a hablar a partir de herencia de interfaces. Siempre vamos a hablar de herencia de interfaces. Lo que pasa es que, lógicamente, como cada interfaz tendrá una clase, se establece también una herencia entre las clases. Es decir, nosotros ahora vamos a hacer, por ejemplo, una herencia. Vamos a heredar del tipo punto. ¿Qué tipo vamos a definir como subtipo de punto? Pues le vamos a llamar píxel. ¿Qué va a ser un píxel? Bueno, pues un píxel es un punto que tiene una nueva propiedad, que es una propiedad de color. Entonces, el tipo píxel va a ser un subtipo del tipo punto. Y eso lo vamos a implementar mediante herencia. Entonces, nosotros tendremos la interfaz píxel y la interfaz punto, que ya la tenemos.
Y después tendremos la clase pixel y MPL, que por supuesto es una implementación de pixel, y tendremos la clase .mpl, que es una implementación de punto. Por tanto, la herencia entre pixel y punto se traslada a sus clases, a la clase pixel MPL y punto MPL. Entonces, repito, Java permite herencia múltiple entre interfaces, pero no entre clases. De todas formas, a nosotros eso nos da igual, porque nosotros siempre vamos a hacer la herencia a nivel de interfaz, porque siempre vamos primero a diseñar el tipo y después implementarlo. Por tanto, nosotros la herencia que nos interesa son las herencias de interfaces, aunque, insisto, después se traslada a las clases. No vamos a ver herencia múltiple. El caso que se suele poner siempre de herencia múltiple en los libros de texto, si lo veis, es el, por ejemplo, de vehículo anfibio. Un vehículo anfibio tendría que heredar propiedades de vehículo y propiedades de vehículo terrestre y propiedades de vehículo paraguas. Entonces, como heredaría de las dos, pues un vehículo anfibio sería la herencia múltiple de vehículo terrestre y vehículo acuático. Bueno, es un caso un poco forzado, la verdad, pero que sepáis que se puede, es decir, que Java permite que se puedan heredar de varias interfaces. Por eso, aquí, en la cláusula de que una interfaz hereda de otra, pues, como veis, figura entre corchetes, comas, porque se pueden poner más de una. Bien, entonces, cuando una interfaz hereda de otra, todas las propiedades y métodos que tenga la interfaz padre son también propiedades y métodos de la interfaz hija. Eso siempre sucede así. Sí, cuando se produce herencia, el subtipo hereda todas las propiedades y métodos del tipo padre. Por tanto, por ejemplo, aunque ahora lo implementaremos, cuando yo haga el tipo píxel, ¿hace falta que yo implemente la distancia entre dos píxeles? Pues no, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque ya tengo implementada la distancia entre dos puntos. Y al fin y al cabo, un píxel no será más que un punto y un color. Por tanto, la distancia entre dos píxeles no influye el color. Por tanto, la distancia entre dos píxeles es la misma que la distancia entre dos puntos. Y por tanto, no tengo que volver a implementar ese método, sino que ya lo heredo de punto. Por ejemplo, los métodos de cambiar la coordenada X o de cambiar la coordenada Y, ¿hace falta que yo los implemente en píxel? Es decir, el setX o el setY. Pues no. El método setX y el método setY de punto no hace falta que los vuelva a poner en píxel. ¿Por qué? Porque ya estaban en punto. Entonces, ¿qué métodos tendré yo que poner en la interfaz de píxel? Pues lógicamente aquellos métodos que traten con atributos, con propiedades que no tuvieran punto. Hemos dicho que la propiedad que le voy a añadir al punto es color. Por tanto, tendré que tener en el tipo píxel el getColor y el setColor, que son los métodos que manejan las propiedades que no estaban en punto. Se pueden redefinir métodos. Es decir, que si una clase hija, un subtipo, redefine un método de la clase padre, lo está ocultando. De forma que cuando se invoque con un objeto de la clase hija, al que se está invocando es el que se ha redefinido. De hecho, también lo vamos a hacer hoy. Es decir, que los métodos se heredan, pero si yo quiero cambiarlos en la clase hija, los puedo cambiar. Por ejemplo, imaginaros que la distancia entre píxeles fuera distinta de la distancia entre puntos. Así que la distancia entre puntos hemos definido la distancia euclídea, pero que la distancia entre píxeles quiero utilizar otra, por ejemplo la distancia Manhattan. ¿Qué pasa? Pues nada, yo defino otra distancia entre píxeles. Y cuando invoco a la función distancia, evidentemente la estoy haciendo con el método que he definido para píxel. Siempre que el objeto que invoque, lógicamente, sea de tipo píxel, claro. El que marca de qué tipo es el método, o mejor dicho, cuál es el método que estoy invocando, es el objeto que invoca. Si yo invoco a getDistancia a otro punto con un píxel, pues estoy invocando al de píxel. Si lo invoco con punto, estoy invocando al de punto. Ahora lo veremos enseguida. Entonces la cláusula es extends, acordaros. Fijaros que ya hemos visto la cláusula implements, que es distinta. También es un error que se comete muchísimo. Son cláusulas distintas. Una cosa es extends y otra cosa es implements. Implement es cuando una cuando una clase implementa una interfaz. Se utiliza la palabra implements. Esa la hemos visto ya.
Por ejemplo, aquí. ¿Lo veis? Punto .impl implementa punto. Eso no tiene nada que ver con herencia. Es simplemente una interfaz y una clase. Y la cláusula extends, que es la que estamos viendo ahora, es la que implementa la herencia. La herencia, que no la composición, que de nuevo también suele verse mucho, por ejemplo, círculo. Círculo no extiende a punto. No. ¿Queda claro? Círculo no extiende a punto. ¿Por qué círculo no extiende a punto? Porque círculo no hereda de punto. ¿Cuál es la palabra que hace círculo y punto? Composición. Y como es composición, no hay extends. Lo que he dicho antes es a nivel de interfaz. ¿Y a nivel de clase? Bueno, pues a nivel de clase también se pone extends entre la clase de la interfaz hija y la clase de la interfaz padre. Que a su vez hay que poner también la cláusula implements. Ahora lo veremos enseguida. Es decir, que esta es la confusión. Claro, cuando se implementa la clase hija, hay que poner por un lado que extiende a la clase padre y por otro lado que implementa la interfaz hija. Hay que poner las dos cosas en la cabecera. Ahora lo veremos. Cuando estamos trabajando con la clase hija, siempre que queramos hacer referencia a la clase padre, se utiliza la palabra super, que es una palabra reservada de Java para indicar en la implementación de la clase hija que nos estamos refiriendo a la clase padre. Es decir, que super cumple un papel parecido al del atributo this. ¿Os acordáis de this, no? Que invocaba invocaba al objeto que estaba invocando al método. Bueno, pues super es algo parecido, pero siempre refiriéndose a la clase padre. Es decir, que si yo dentro de la implementación de la clase hija quiero invocar a un método de la clase padre, pongo super, punto, y el nombre del método. Super, punto, el nombre del método, lo que estoy haciendo es invocando en la clase hija a un método de la clase padre. Super es una palabra que tiene dos usos. Ese es uno, el de hacer que se invoquen métodos de la clase padre. El otro es el de invocar al constructor. Siempre que nosotros construimos o implementamos el constructor de la clase hija, lo primero que hay que hacer es invocar al constructor de la clase padre. Esa llamada al constructor de la clase padre se hace con la palabra super también. Lo veremos dentro de un momentito.